Al final de los siglos IX y X, el imperio búlgaro fue uno de los imperios más poderosos de Europa. Se extendía desde el Mar Negro hasta el Mar Adriático, desde el Danubio hasta el Golfo de Tesalónica, y fue un rival del poderoso Imperio Bizantino. Es un imperio desconocido y vamos a hablar de él. Sobre el año 632, el Khan Kubrat había unido a los búlgaros en una zona situada entre el Mar Negro y el Mar Caspio. A su muerte, el nuevo líder Asparut lleva más de 30.000 búlgaros hacia la zona del delta del Danubio. En ese momento, Constantinopla está pasando por un ataque de los árabes. Es el primer asedio de Constantinopla, pero cuando en el año 680 Constantinopla consigue derrotar a los árabes y llega a un acuerdo de paz con ellos, Constantino IV se dirige a atacar a los búlgaros liderados por Asparut. De la campaña, Constantino IV tiene que retirarse temporalmente para buscar una ayuda a su enfermedad, y sus tropas, creyendo que los había abandonado, empiezan a desertar. Es entonces cuando los búlgaros y sus aliados eslavos consiguen derrotar a los bizantinos en la batalla de Ongala en el año 680. Asparut no desaprovecha la oportunidad, atraviesa el Danubio y establece el primer imperio búlgaro. Pero además continúa guerreando contra Constantinopla, y Constantino IV, ante el peligro del avance de los búlgaros, reconoce su existencia con un tratado de paz. En el año 704, el sucesor de Asparut, el Khan Terbel, recibe el título de César por el apoyo que brindó a Justiniano. El Khan Terbel se hizo famoso cuando acudió en el año 718 junto a León III de Constantinopla a luchar contra el invasor árabe. Así, levantó el segundo asedio de Constantinopla y fue considerado como el salvador de Europa. En numerosos países, su fama llegará a Francia, donde se hacen poemas líricos llamados chansons de geste, canciones de gesta, para celebrar su triunfo sobre los musulmanes. Bulgaria se considera un gran poder. Durante los siglos VIII y IX, el imperio búlgaro se consolida. Una serie de gobernantes muy capaces desarrollan Bulgaria. Entre ellos, Boris I, que convierte el cristianismo y, acogiendo a los discípulos de Cirilo y Metodio, introduce en Bulgaria el alfabeto cirílico, que será desde entonces el alfabeto búlgaro. El reinado del zar Simeón I, entre los años 893 y 927, se considera la edad de oro de la cultura búlgara. Todas las artes se desarrollan bajo su reinado y Bulgaria tiene una extensión enorme. Por desgracia, los gobernantes que vendrán a continuación no fueron tan capaces como él, y Bulgaria se enzarzó en numerosas reyes. Alrededor del año 950, un sacerdote búlgaro llamado Bogomilo creó una corriente que se llamaban los Bogomilos, que se caracterizaba por una concepción radical de la religión muy dualista, en que existía el bien y el mal muy marcados. Solo aceptaba el Nuevo Testamento, pedía la pobreza y la pureza y promovía la revolución de las clases bajas respecto a las clases adineradas y las que tenían el poder. Con ello se generaron diversas revoluciones, eran muy violentos, aunque posteriormente derivaron más a un movimiento puramente religioso. Se extendieron por Rusia, el Imperio Bizantino, el norte de Italia y el sur de Francia, y allí dieron lugar a las herejías cátaras y albigenses, que fueron objeto de las primeras obras de la Inquisición. Como curiosidad hay que decir que, como tenían por norma la abstención sexual, se llegó a pensar de algunos de los cátaros o albigenses que eran homosexuales, y como el origen estaba en Bulgaria, por eso la palabra bujarrón, derivada de búlgaro, empezó a utilizarse para referirse a los homosexuales. El final del primer milenio fue una época muy dura para Bulgaria. Primero fueron derrotados por la Rus de Kiev, que Constantinopla había lanzado contra ellos, y después, aliados con los Rus, fueron derrotados por los bizantinos en la batalla de Arcadiópolis en el año 970.
Bulgaria pierde una gran parte de su territorio. Además, Boris II, el zar, y su hermano Román son llevados a Constantinopla. Allí, Boris II es obligado a abdicar y su hermano Román es castrado para que la dinastía Krum no tenga más descendientes, teniendo en cuenta que Boris II parece que solo tenía hijas. Pero las desgracias para Bulgaria no habían acabado. Llegó al trono de Bulgaria Basilio II, el gobernante que más tiempo reinó en Roma después de Augusto. Y Basilio II intentó en una primera ocasión atacar Sofía, pero por la desconfianza hacia su nobleza tuvo que volver y su ejército fue emboscado en la batalla de las Puertas de Trajano. La segunda vez, Basilio fue más prudente y fue invadiendo poco a poco terreno, hasta que al final los búlgaros se lo tuvieron que jugar el todo por el todo en una batalla. Esa fue la batalla de Clidio, en el año 1014, una derrota absoluta de Bulgaria. 15.000 hombres fueron tomados prisioneros y Basilio II ordenó que se les dividiera en grupos de 100 hombres y de cada grupo a 99 se les cegó y solo uno pudo conservar un ojo para guiar a los otros de vuelta a la capital búlgara. Después de aquello, Basilio II fue conocido para siempre como el asesino de búlgaros. Se dice que el zar Samuel, que gobernaba entonces Bulgaria, cuando conoce la noticia fallece de dolor por un ataque al corazón. Es el final del primer gran imperio búlgaro. En 1018, Bulgaria se incorporaría al imperio bizantino como una provincia.